Amén. Vamos a comenzar lo que es la última clase de pacto de redención, pero para comenzar los quiero invitar a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Es más, mejor empecemos desde el versículo 8. Siempre me gusta dar un contexto. 2 Timoteo 1, 8, donde nos dice la escritura, el apóstol Pablo hablando a su discípulo Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Analicemos el versículo 9. Es Dios quien nos llamó con llamamiento santo. Nos apartó Dios a nosotros. No solamente es un llamamiento general. Hay una idea errónea en el cristianismo donde dicen que Dios llama a todos. No, Dios no llama a todos. Dios llama a sus elegidos. Todos tienen la obligación de obedecer a Dios en todos sus estatutos y mandamientos. Sin embargo, no todos tienen la habilidad de hacerlo. A los quien Dios llama, Dios los aparta. Ese es el versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Otra vez, es la esencia del Evangelio. No somos salvos por obras, somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo surgió este llamamiento? ¿Cuándo surgió este propósito? Nos dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Ese es el punto del pacto de redención. La razón por qué estamos en el pacto de redención o en el pacto de gracia es porque tenemos una cabeza federal. Les quiero acordar eso otra vez, que cuando Dios hace un pacto lo hace con cabezas federales, con mediadores. No lo hace generalmente, sino lo hace con alguien. ¿Por qué estamos en la gracia? ¿Por qué tenemos ese llamamiento santo? Porque según Él nos escogió en su propósito en Cristo Jesús, quien es nuestra cabeza federal. Él es nuestro mediador. ¿Cuándo pasó esto? Antes de los tiempos de los siglos. En la eternidad. Este versículo a lo que se está refiriendo otra vez es el pacto de redención. Antes de dar la definición otra vez de el pacto de redención, quiero leer la Confesión de Fe Bautista de Londres, la sección 7.3 o lo que se conoce como capítulo 7, sección 3. Yo he sido claro que yo soy un bautista reformado o como se conoce históricamente bautista particular. Y dice la sección 7.3, este pacto, hablando del pacto de gracia, no el pacto de redención, el pacto de gracia. Este pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Ahora, de los que se adhieren, yo creo que es la palabra correcta, de los que sostienen lo que es la teología reformada,
históricamente ha sido dos denominaciones. La primera, la denominación presbiteránea, y la segunda denominación, los que se conocen como los bautistas particulares o los bautistas modernos, que ahora se llaman reformados. Esas son las dos denominaciones. Sin embargo, los presbiteráneos y los bautistas particulares diferencian en lo que es teología de pactos. Mientras que los presbiteráneos miran que el evangelio se administra o se hace eficaz en Génesis 3:15, que nos acordamos que Génesis 3:15 es, pero de la simiente de la mujer, la serpiente le morderá en el calcañar, mientras él le pisoteará la cabeza. Los presbiteráneos miran que allí es la eficacia, o ahí es donde empieza el nuevo pacto, el pacto de gracia. Mientras que los bautistas particulares no dicen eso. Nosotros los bautistas particulares tenemos cuidado de el idioma o el lenguaje que nos gusta usar cuando nos referimos a los pactos. Nosotros no creemos que el evangelio se hace o se administra o se hace eficaz en Génesis 3:15, pero se revela en 3:15. Dos cosas muy diferentes, muy importantes. Yo creo que ahorita tal vez no lo van a entender completamente, pero cuando ya empecemos con los pactos históricos van a ver por qué debe de haber esa diferencia. Por eso esta declaración de la confesión de fe es específica en cómo habla del pacto de gracia. Luego nos dice, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Ahí, en esa sección, la confesión de fe se está refiriendo al pacto de redención. Primero empieza con el pacto de gracia y luego dice acerca del pacto de redención implícitamente, y tiene su fundamento, el pacto de gracia tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna. ¿Por qué federal otra vez? Porque tiene que haber uno que sea nuestro mediador. Tiene que haber ese alguien quien pueda ser el mediador entre Dios y los hombres. Así es como se administran los pactos. Y eterna nos dice que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Entrando ya a esta clase, lo que hoy vamos a ver es otra vez todo, pero todo el pacto de redención, o una recapitulación de todo el pacto de redención para poder continuar con el siguiente pacto. Pero antes de comenzar, hemos visto el primer pacto sistemático. Les dije, yo creo que en la primera o en la segunda clase, que los pactos se pueden clasificar de dos maneras. Uno, los pactos sistemáticos, y dos, los pactos bíblicos o los pactos históricos. No que los pactos sistemáticos no sean bíblicos, sino que tienen diferentes funciones. ¿Alguien ha escuchado acerca de la teología sistemática? Al menos lo han escuchado. No necesito que la hayan estudiado, nomás escuchado. Teología sistemática. Lo que la teología sistemática es que organiza toda la doctrina de una manera sistemática. Se escucha, como se dice, redundant en inglés. Redundante. Pero lo que básicamente significa es que todo lo que es todo lo que es Biblia, la teología sistemática la organiza, digamos, si estamos hablando acerca de la escritura, la infalibilidad de la escritura, la teología sistemática agarra todos los pasajes bíblicos y los organiza de esa manera. Mientras que la teología histórica o la teología bíblica empieza desde el principio y progresa a lo largo de que la revelación histórica sigue. Cuando nosotros leemos la escritura, porque cuando se predica o cuando se enseña, usualmente lo hacemos de una manera sistemática. Es decir, agarramos la Biblia
y podemos usar pasajes paralelos. No sé si ustedes han escuchado eso antes, pasajes paralelos. Si yo estoy hablando acerca de la Trinidad, yo sé que en ninguna de la parte de la Escritura está la palabra Trinidad. Pero si yo empiezo en Deuteronomio capítulo 6, nos dice que existe solamente un Dios. Y si me voy a Mateo 3, miro que hay 3 que testifican de esto: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es sistemático, porque lo estoy leyendo verticalmente. Perdón, no horizontalmente, gracias. Pero históricamente no podemos hacer eso. Históricamente tenemos que empezar desde el principio y luego ver cómo es que la doctrina de la Trinidad se fue revelada a nuestros padres, profetas, y luego hasta nuestro Señor Jesucristo, y luego hasta los apóstoles. Esa es la diferencia entre lo histórico y lo sistemático. Existen 3 pactos sistemáticos. Se conocen como el pacto de redención, el primero; el segundo, el pacto de obras; y el tercero, el pacto de gracia o el nuevo pacto. Estos 3 pactos definen nuestra doctrina. Como les acabo de decir, es lo que organiza nuestra doctrina. Ahora, los pactos históricos son los pactos que se vieron a través de la historia. El pacto adámico, el primero; el segundo, el pacto noéico; el tercero, el pacto mosaico; el cuarto, el pacto davídico. Me salté uno, no creo que me haya saltado uno. Bueno, sí me salté uno. El primero, el pacto adámico; el segundo, el pacto noéico; el tercero, el pacto abrahámico; el cuarto, el pacto mosaico; el quinto, el pacto davídico; y el sexto, el nuevo pacto. Históricamente, esa es la manera en que Dios ha revelado los pactos: con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y luego con nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros estamos viendo ahorita es lo sistemático. Todavía ni siquiera hemos entrado en lo histórico. Estamos empezando en la eternidad, con el pacto de redención. Ahora, les dije que los pactos estaban estructurados de ciertas maneras cuando vimos la organización, la estructura de los pactos. Primero, para que haya un pacto debe de haber 2 partidos o más. En el pacto de redención, cuando miramos los partidos, sabemos que los partidos es el Padre y el Hijo. Ahora, hay unos que dicen que el pacto de redención es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No que sea incorrecto, pero los teólogos les gusta debatir mucho. Y hasta el día de hoy todavía los teólogos no han decidido si el Espíritu Santo participa en el pacto. La razón por qué yo no incluyo al Espíritu Santo en el pacto de redención es porque el Espíritu Santo no tiene en sí un juramento o una estipulación donde Él debe de hacer algo. Miramos que el Espíritu Santo sí es partícipe, y ahorita lo vamos a ver en dónde. Pero el Espíritu Santo, Él no tiene, digamos, un juramento. Él no hace un juramento o no tiene una obligación. Porque para que haya pactos debe de haber una obligación. Yo haré esto, tú harás el otro. Hermanos. Posiblemente ellos se basan a lo que sí opinan, a lo que opinan que sí, en el hecho de que Dios es uno solo y en 3, ¿verdad? Pero igual si lo hace uno, pues se lo hace en 3. Correcto. Ese es ¿cómo se dice? El lado pro las 3 personas. Porque dicen, Dios no puede ser dividido en esa manera en que digamos, solamente el Padre y el Hijo hacen algo. Aunque los que dicen el pacto de redención solamente es entre el Padre y el Hijo, dicen el Espíritu Santo sí es partícipe, pero no es un partido en el pacto. No es un partido en el pacto. Y están viendo que en esta clase ya estamos usando el lenguaje más teológico, más profundo. Muy bien. Ya vamos a empezar otra vez. Se podría definir como que en este pacto no se ve la interacción del Espíritu Santo. Sí, se puede decir eso, sí. Él es partícipe y ahorita lo vamos a ver cómo.
¿cuáles son las estipulaciones? ¿Cómo sabemos que hay dos partidos? Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, versículo 3 en adelante. Donde nos dice: bendito sea el Dios y Padre. Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, otra vez, en Cristo, en nuestra cabeza federal. Según nos escogió, ¿quién nos escogió? El Padre, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio, otra vez, por alguien. Tiene que haber alguien en medio. No nomás es yo y Dios, no. Tiene que haber un mediador entre los pactos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces ahí estamos viendo otra vez lo que dice Efesios 1:9, que es por medio de su voluntad, de su gracia, que tenemos ese llamamiento santo a ser que santos y sin mancha, o para ser redimidos delante de Dios. ¿Qué es el pacto de redención? El pacto de redención es el acuerdo entre la Trinidad o intritrinitario antes de la creación del mundo para la redención de los elegidos. Ese es el pacto de redención. ¿Cuándo pasó esto otra vez? En la eternidad. Ok, ya sabemos el propósito y ya sabemos quiénes son los partidos. Pero ahora tenemos que ver el cómo es que se lleva a cabo la redención. Esas son las estipulaciones. ¿Y cuáles son las estipulaciones? Digamos, si yo le compro un carro a mi hermana Goita y mi hermana Goita me checa el crédito, y el crédito lo tengo que tener al menos de 850, ¿verdad? Porque si no, no me da carro. Me lo checa y me dice los pagos van a ser de, pongámosle $650. Como quiera el dinero no es problema, dice la hermana Goyita. $650 mensuales. Yo te daré mi carro, tú me darás el dinero. ¿Cuándo? Cada primer día del mes. Y si te atrasas, entonces habrá una multa. Ya no van a ser 650, sino que cada día que te atrasas le vamos a aumentar unos $50. ¿Aceptas tú el contrato o no? Usualmente así son los pactos. Lo que nosotros vamos a ver que en estos pactos no es de que los podemos aceptar o no, porque Dios es quien los estipula, Dios es quien los impone. Él no dice acéptalos o no. Cada persona, sea creyente o no, tiene una obligación a rendirle a Dios obediencia perfecta en todos sus mandamientos. En el pacto de redención, sin embargo, estamos viendo un pacto entre Dios mismo, entre las dos personas de la Trinidad, el Hijo y el Padre. El Hijo dice, o el Hijo jura ser el siervo del Padre, someterse a su voluntad, estar bajo su ley y ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Con qué propósito otra vez? Para redimir los elegidos. Vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 35.
donde nos dice nuestro Señor Jesucristo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Pongan atención en esta sección. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oh, ¿cuántas veces le hemos leído en los evangelios? No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. O todo lo que yo he escuchado, lo escucho del Padre. Padre, he hecho la obra que tú me diste. Cada vez que usted lea eso en los evangelios, a lo que Jesús está refiriendo es al pacto eterno, la obra que el Padre le dio al Hijo y el Hijo juró en cumplirla. No he venido, dijo Jesús, a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es esa voluntad? El versículo 37 nos dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre es quien se lo tiene que entregar a Cristo Jesús. Por eso nosotros, otra vez, los que sostenemos la teología reformada, creemos que el hombre no puede llegar a Dios solo. Tiene que haber una gracia, tiene que haber un llamamiento eficaz de parte de Dios a esa criatura para poder llegar al Hijo. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y yo, ¿cuál es el yo? ¿Qué es lo que hace ahora el Hijo? No le echo fuera, sino que les doy vida eterna. Versículo 39 lo vuelve a decir. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, otra vez, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí en lo que es teología de pactos es donde estamos viendo las dos clases juntas, soteriología y Trinidad. No crean que el hermano Chris estaba loco y nomás hizo clases nomás por hacerlas. No, para poder entender cosas más profundas hay que empezar desde el principio, dejar fundamentos. Y por eso empezamos con clases de soteriología y luego con clases de la Trinidad. Porque ¿cómo vamos a entender que el Padre le da una obra al Hijo si no entendemos que existen dos personas eternas, coiguales y coeternas? ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a entender cuál es esa obra si no entendemos cómo es que esa obra se lleva a cabo en las clases de soteriología? Estas son cosas que ya hemos visto muchas veces. Todo lo que el Padre le da al Hijo, el Hijo lo salva perfectamente. Y no pierde ninguno, sino que lo resucitará en el día postrero. El Hijo tiene la autoridad para salvar, porque el Padre fue quien se la dio. El Hijo es el siervo del Padre. Ahora, no ontológicamente. ¿Qué significa ontológicamente? No de una manera en que el Hijo sea menor solamente porque es menor. No, porque los tres son coiguales. Sino económicamente. Eso significa que el Hijo voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre. No lo hizo de una manera forzada o en una manera de obligación, sino Él se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuáles son las estipulaciones del Padre? El Padre
le prepara un cuerpo a su Hijo y lo sostendrá con su Espíritu Santo durante su misión de rescate. Y aquí es donde miramos que el Espíritu Santo es partícipe, porque el Espíritu Santo es quien bautiza, es quien llena, es quien unge a nuestro Señor Jesucristo cuando Él es hombre aquí en la tierra. Y lo guarda, lo apodera. Nos recordamos otra vez de Lucas capítulo 4, donde nuestro Señor sacó el libro de Isaías y lo leyó y dijo: hoy se ha cumplido lo que dijo Isaías. ¿Y qué es lo que dijo Isaías? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahí es donde participa el Espíritu Santo. Ahora, el Hijo tiene su obra, el Padre tiene la suya. El Padre le prepara un cuerpo al Hijo y lo sostendrá con el Espíritu Santo durante su misión de rescate. Salmo capítulo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6 nos dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Otra vez es: me has preparado un cuerpo, o yo soy tu siervo. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es lo que dijo el Hijo. Esto es lo que dijo el Hijo a su Padre. Tú me has preparado un cuerpo porque tú no quieres holocaustos, ni sacrificios, ni expiaciones de animales. Tú quieres un sacrificio perfecto y hecho una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, ahí es donde el autor del libro de Hebreos dice: aquí es donde se cumple el Salmo 40 en nuestro Señor Jesucristo. Y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, otra vez Jesús está diciendo: el hacer tu voluntad, Señor, me agrada. No por obligación, sino porque está en mi corazón. Cuando hay algo que está en nuestro corazón, mis hermanos, no lo hacemos por obligación, lo hacemos porque amamos a Dios. El seguir a Dios no lo hacemos por obligación y por temor de que vamos a ir al infierno. Dijo Paul Washer que un buen cristiano seguiría a Jesús hasta el infierno. Ahora sabemos que eso nunca va a cumplir, pero eso es cierto. Un buen cristiano seguiría a Jesús hasta el infierno. ¿Por qué seguimos a Jesús? Porque lo amamos a Él y desechamos al mundo y nuestros deseos carnales y al diablo. Ese es el llamado. Y Jesús dijo eso: el hacer tu voluntad me agrada, tu ley está en medio de mi corazón. Esas son las estipulaciones del Hijo y las estipulaciones del Padre. Ahora, cuando hay pacto, debe de haber juramento. ¿Y qué son los juramentos? Juramentos. Un pacto no puede ser un simple acuerdo, ¿verdad? No, y otra vez lo vuelvo a repetir, no es de que yo le diga a mi hermano Carlos: hermano, mañana nos vamos a ver en el IHOP a las 5, porque uno de los dos podemos fallar en eso. Un pacto es un acuerdo con amenazas y con bendiciones. Bueno, amenazas pueden ser las bendiciones o las maldiciones, pero tiene que haber juramento, tiene que ser sangriento. Bueno, hay pactos que no son sangrientos, pero los pactos son vínculos más fuertes que simple acuerdos. Y cuando hay pactos, hay juramentos. ¿Qué son juramentos? Es cuando yo digo: yo cumpliré esto y esto y esto delante de estos testigos.
¿Cuál sería un ejemplo de un juramento? En uno de algo, no es un pacto en sí, pero a veces sí se toma como pacto, de lo que nosotros sabemos. El matrimonio, el ministro junta a las dos personas, y por eso hay testigos, y tenemos testigos aquí, y luego puede ser la congregación testigo, pero hay uno que es el mayor testigo. Dios es el mayor testigo. Y el hombre dice, de acuerdo con la Santa Escritura en 1 Corintios capítulo 15, yo te amaré igual como Cristo amó a la iglesia. Yo, delante de Dios y delante de los hombres, te juro que te amaré, te santificaré, te honraré hasta la muerte. Ahora, ya no hay eso en hoy en día. No, ahora ya se toma el matrimonio como que si fuera irse a cambiar. Mejor no digo ni la palabra. Porque, ¿qué nos importa a Dios? Pero un juramento debe de ser basado en testigos, pero tiene que ser jurado por un nombre más alto que el mío. Porque tiene que llevarse a cabo. Y en el pacto de redención es el Padre Dios y el Hijo Dios jurando. Pero ¿qué nombre hay sobre el nombre de Dios? Ninguno. Entonces, ¿en qué nombre jurará el Padre y el Hijo? Vamos a ir a Salmos 110. Mejor salemos Salmos 110 por último. Hebreos 6, versículo 13. Donde nos dice Hebreos 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, hablando de la promesa que Él le hizo a él acerca de su simiente, eso se llama o se conoce como el pacto abrahámico, que luego lo vamos a ver. Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué dice? Juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Oigan lo que dice el 16. No crean que el hermano nomás se saca lo que dice de la nada. 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo que nunca cambia, interpuso juramento. Él también juró, para que por dos cosas sean inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios, para enseñarnos, para darnos esa respuesta, porque hay muchas personas, y yo creo que todo cristiano una vez en su vida se ha dicho la pregunta: ¿en verdad yo seré salvo? ¿Verdad? Lo que el autor del libro de los Hebreos nos está diciendo es de que si nosotros ya hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios ha jurado de que Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué implica eso para nosotros? Nos acordamos que ningún hombre podía tener acceso
a la presencia de Dios. Pero Jesús, siendo mejor sumo sacerdote, precursor de nosotros, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, hizo expiación por nuestros pecados y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros día y noche. ¿Cómo sabemos que eso es una realidad? ¿Cómo sé de que Dios no está jugando conmigo? Que hoy dijo, sí, tú eres salvo, y que mañana me dijo, no, te lo voy a quitar, la salvación. Porque Él juró. La captó, hermana. ¿Y con qué nombre juró? Por sí mismo. Y Él no miente. Él es fiel. Él es verdadero. Y cuando Él dice, eres salvo, es porque eres salvo. Porque Él juró por sí mismo. Él no cambia. Su inmutabilidad. Los atributos de Dios es algo maravilloso, pero no tenemos tiempo, lamentablemente, para entrar en los atributos de Dios. Entonces, cuando el Padre y el Hijo juran por su propio nombre, que este pacto de redención, que a los que el Padre le entrega al Hijo y el Hijo los rescata, nunca se van a perder. ¿Por cuál nombre? Por el sagrado, santo nombre de Dios. Esos son los juramentos. Por eso nos dice la Escritura que Dios no cambia. El hombre es quien cambia. El hombre es quien falla en sus promesas. El hombre es mentiroso. Un día siente una cosa y el otro otra, pero Dios es un Dios impasible. Él no cambia. Él no es movido por sus sentimientos. Si Él jura, Él cumple. Esos son los juramentos. Ahora vamos a entrar en la parte de las bendiciones. Y esta es la razón por qué nosotros nos congregamos todos los primeros días de la semana para honrarlo y alabarlo. Nos acordamos otra vez que los pactos son acuerdos basados en amenazas, y esas amenazas pueden ser bendiciones o maldiciones. Este pacto es un pacto entre la Trinidad. No pueden ver maldiciones entre ellos porque lo que juran lo cumplen. Entonces solamente hay bendiciones. Porque el Hijo, quien es el siervo, cumplió su parte del pacto. Ahora estas son tus bendiciones. Esto es lo que tengo en las notas. El Hijo, logrando redimir a los escogidos, el Padre lo exalta a su diestra. Le entrega toda autoridad y dominio hasta que todos los enemigos sean derrotados. Salmo 110, ¿verdad? Eso es algo que ya lo hemos visto. Y si hay un salmo que se debe de memorizar, es el Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor, o como dice la Reina Valera, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos viendo el reino presente y futuro. Ahora, esta semana yo hablé con un hermano pastor acerca del pacto de redención y como que le empezó a entrar leña al fuego, hasta se le salía el humo por las orejas. Hermano, ¿eso significa que Jesús tiene un reino? Claro que sí, Él tiene un reino. ¿Cómo puede haber un rey sin ningún reino? Él es rey. ¿Cómo se llama ese reino? Bueno, se le conoce de diferentes nombres. Pero ahora yo quiero decir algo que tal vez lo va a asustar ahorita, pero en unos cuantos años tal vez no. Porque ahorita no estamos ni preparados para estudiar escatología. Pero este reino se conoce como el reino de los cielos. Cuando Jesús en su misión de rescate hablaba con los pecadores, es más, su primer discurso fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa?
para poder entrar al reino de los cielos, primero debe de haber arrepentimiento. Ningún perro puede entrar al reino de los cielos. Y cuando un hombre llamado Poncio Pilato le dijo, ¿tú eres rey? ¿Qué le dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino espiritual, un reino celestial. Yo quiero decirles que ahorita muchos cristianos modernos han caído en el mismo error que cayeron muchos judíos. Porque ellos esperaban un rey físico, con un reinado o un gobierno literal, físico, que los librara de las otras naciones, del imperio y las conquistas de Babilonia, de los romanos, de los asirios. Pero Jesús no vino a establecer un reino físico, Él vino a establecer un reino espiritual. Ahora, no porque sea reino espiritual no significa que es un reino, que el reino no es real, sino porque el reino espiritual es global, para todas las naciones, no solamente para una nación. Porque el otro nombre que se le puede dar a este reino se conoce como el reino milenial. Presente y futuro. Aquí es donde los voy a espantar. Ahora estamos en el reino milenial. Todos los enemigos de nuestro Señor están derrotados. ¿Quién es el que está atado en el reino milenial? Satanás. ¿Cómo sabemos que Satanás ahorita está atado? Porque el evangelio está siendo proclamado y anunciado a todas las naciones, y la promesa es que ni las puertas del Hades prevalecerán contra quién. Entonces, ¿de quién es este reino? La iglesia, Sion. Estamos entendiendo ahora presente y futuro. No es un reino físico o un gobierno literal, es un pueblo santo escogido por Dios. Y como les dije ya como 3 o 4 veces, no es de que el hermano Chris se les está sacando de la manga. No, el hermano Chris tiene textos para comprobar lo que dice. Otra vez, esto es teología histórica. Yo no me la estoy inventando. Yo me estoy adhiriendo a lo que ya ha sido establecido como doctrina. El problema es que hay personas que quieren decir, yo y mi Biblia somos los que sacamos doctrina. ¿Qué me importa lo que dijeron los padres apostólicos? ¿Qué me importa lo que dijo la iglesia? ¿Qué me importa los concilios? ¿Qué me importa lo que ha pasado? Yo soy el que defino qué es doctrina. Jesús no estableció una persona, Jesús estableció una iglesia. Nos debe importar lo que creyó la iglesia. Debemos estudiar lo que creyó la iglesia. Por eso la doctrina que yo estoy sacando no es doctrina nueva. La confesión de fe de las que les estoy hablando es la confesión de fe 1689. Son cosas que ya han sido establecidas. Y creer que yo puedo decir, no, esto la iglesia lo tuvo mal, yo y yo solo sé que eso es correcto, es pensar mucho de nosotros. Porque les quiero decir que hay personas, hay hermanos que así creen. Sí, hay unos que hasta se atraviesan esa línea de ser herejes. Porque la Biblia nunca menciona la Trinidad, no me hable de Trinidad, yo no quiero saber nada de Trinidad, solamente dígame lo que dice la Biblia. Sí, ese es el problema. Cuando queremos cuando pensamos que nosotros sabemos más. Nosotros ya se nos inventó la rueda. ¿Para qué vamos a volver a inventarla? La doctrina ya fue sana. La iglesia sigue adelante.
El decir la iglesia lo tuvo mal por 1800, 1900, 2000 años, es decir que Jesús falló en su promesa. Bueno, ¿en dónde es que estoy sacando todo esto? El Hijo logrando redimir a los escogidos, el Padre lo exalta a su diestra, le entrega toda autoridad y dominio hasta que todos los enemigos sean derrotados. En este reino del Hijo, Él reina y juzga a través de la iglesia, donde promete estar con su iglesia hasta el fin del mundo. El Padre le entrega al Hijo un pueblo, una novia limpia para Él, donde Cristo, como mediador de un nuevo pacto, nos representa perfectamente en todas las oficinas que otra vez son rey, profeta y sacerdote. En la consumación de los tiempos, el Hijo le entrega al Padre el reino. Presente y futuro, el Hijo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Pero en la consumación de los tiempos, el Hijo le entregará todo el reino al Padre. Y dirá, mira Padre, esta es la obra que yo he hecho. Y ahí es donde se puede decir que es la consumación del pacto de redención. Pero el pacto de redención, lo que estamos viendo es que es un pacto eterno. No solamente lo estamos viendo antes de la eternidad, sino estamos viendo su fin, el fin de todo, que también se puede decir es eterno. Primera de Corintios capítulo 15, lo vamos a leer rapidito porque solamente me faltan 6 minutos y yo quiero leer todo el capítulo para que puedan entender todo lo que acabo de decir acerca de las bendiciones que se le dan al Hijo. Primera de Corintios capítulo 15 y empecemos del versículo 3. Donde nos dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, amén, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, amén, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ese es el contexto. Estos hermanos de los 500, unos están con vida, pero otros ya duermen. Pero después Él apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo les quiero, y aquí ni siquiera estoy hablando del pacto de redención, pero yo les quiero decir esto. Si el apóstol Pablo, que yo considero el héroe más santo de todos, él mismo se clasifica como el más bajo, el abortivo de todos, y dice, porque yo soy el más abortivo, yo he hecho más. Imagínense el trabajo que nos queda a nosotros hacer. No le dio asma. A Dios no le gusta cristianos que andan más calentando bancas. A Dios le gusta que el reino de los cielos sea expandido por todas las naciones. Ese es el único mandato que se le dio a la iglesia. Ir y hacer discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Si el apóstol Pablo tuvo que trabajar más que todos ellos, porque él se clasificaba el menor, mis hermanos, estamos cayendo corto. Bueno, simplemente no tiene nada que ver con el pacto de redención, donde nos dice ahora, versículo 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Por qué sabemos que en el pacto de redención, el Padre, bueno, no solamente en el pacto de redención, pero en el nuevo pacto, el Padre aceptó el sacrificio donde le preparó un cuerpo? ¿Cómo sabemos que el Padre aceptó ese sacrificio? Lo resucitó entre los muertos. Por eso sabemos que el Padre aceptó ese sacrificio. El punto es de que aquí en esta iglesia, pongámosle la primera iglesia bautista de Corinto, habían unos que no creían en la resurrección de los muertos. Y el que no cree en la resurrección de los muertos no puede ser cristiano. No. Por eso yo he dicho que hay 4 cosas que definen lo que es un cristiano, en lo que es doctrina. Primero, justificación solo por fe. Segundo, la Santa Trinidad. Tercero, la autoridad de la Escritura. Cuarto, la resurrección de los muertos. Eso es lo que define una hermandad entre cristianos. Vana es nuestra prédica si no creemos que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado entre los muertos. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Eso es lo que yo acabo de decir. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Otra vez, ¿quién es nuestra cabeza federal en la que es la resurrección de los muertos? Cristo Jesús. Porque Él resucitó, nosotros un día resucitaremos. Por Él, otra vez, esa es la cabeza federal. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, ¿en dónde? En su venida. Luego el fin, cuando entregue, ¿qué dice? El reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora vamos a ver lo que está citando Pablo aquí. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Dónde está citando el apóstol Pablo? Salmos 110. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién vio Esteban sentado a la diestra de Dios Padre? A Cristo Jesús. ¿Quién nos dice el autor de los Hebreos quién está sentado a la diestra de Dios Padre? A Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo único que estamos esperando? La venida de Cristo. Y que el último enemigo sea puesto por estrado de sus pies, que ahorita vamos a ver quién es. Pero lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es de que este reino es una realidad. Es ahora. Sí, ya sí estaba entendiendo, más y más. Estaba entendiendo más y más. 26. Aquí está. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cristo Jesús ya venció la muerte. Nosotros ya hemos vencido a Satanás, la carne, pero todavía no hemos vencido el aguijón de la muerte. Pero la promesa es, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Dios juró por su propio nombre que todos sus enemigos serán puestos por debajo de sus pies. Téngalo por seguro, que si hasta la muerte lo toca,
un día resucitará entre los muertos. Esa es la promesa. Ahorita disfrute el reino de los cielos. 27, porque todas las cosas las sujetarán, Dios dice. ¿Qué dice? Sujetó, eso es pasado, presente o futuro. Entonces, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ya me atrasé de tiempo, vamos a saltarnos al versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrá? Necio, lo que tú siembras no se vivificará, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de las celestiales y otra de las terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Nos dice ahora, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, quien es Cristo Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual es celestial, tales también las celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si la captaron, pero el reino de los cielos es una realidad. Nuestros enemigos ya han sido derrotados, pero la muerte todavía nos pueden tocar. Pero un día seremos resucitados. Seremos lo celestial. Pero gracias sean dadas a Dios por medio de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, toda prédica, toda teología, toda clase, toda alabanza, toda oración, todo debe de ser para la gloria y para la honra de Cristo Jesús. Esa es la razón por que estamos en este lugar. Pero estamos viendo un Dios perfecto. Desde el principio y hasta el final, Él ya tuvo un plan perfecto. Una respuesta para todo.
A ese es el Dios que alabamos y glorificamos. Entremos con acción de gracias en la consagración de los santos, en alabanza a Él. Amén. Pongámonos de pie y oremos.